Bueno, vamos a presentar a Daniel Guernot. Él pertenece a la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es ingeniero civil arquitecto, recibido en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Asimismo, también realizó una especialización en asentamientos humanos en las Naciones Unidas en Ginebra. Tiene una maestría en Ciencias y Programación Urbana y Regional en la Facultad de Ciencias Aplicadas, también en Bélgica. Realizó también una especialización en Manejo del Crecimiento Urbano en el Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial en Washington. Es doctor en Estudio de las Sociedades Latinoamericanas, Orientación, Geografía, Urbanismo y Ordenamiento del Territorio, recibido de la Sorbona. Tiene una diplomatura en Turismo y Desarrollo en la Universidad de Anahuac, México. Al mismo tiempo, es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Y también es interesante mencionar que ha publicado 7 libros como único autor, que además ha coordinado, compilado o dirigido otros 22 libros. Entre los más conocidos se encuentran Tratado de Geografía Humana, Geografías del Imaginario, Los Giros de la Geografía Humana, los cuales codirigió en conjunto con Alicia Lindón. Posee 162 capítulos de libros. Posee 114 artículos en revistas científicas. Ha participado en numerosos congresos y conferencias magistrales. Ha dirigido tesis de licenciatura, de maestría y doctorado. De esta manera damos inicio a la conferencia de Nuevos Caminos y Viejos Senderos, la geografía humana del tercer nivel. Bueno, ¿me oyen bien? ¿Me oyen bien? Sí, bueno, perfecto. Yo veo que hay un tiempo entre el momento que hablo y cuando reciben la señal. Bien, antes que todo me da mucho que estar con ustedes, aunque hubiera sido mejor estar físicamente, pero bueno, por otras razones personales era imposible. Lo que me comentaron era la posibilidad de hacer una conferencia que planteara un poco el destino de la geografía para los próximos años, décadas quizás. Y se oye bien. Está muy fuerte, a ver. Yo tengo un retorno un poco feo. A ver ahora. ¿Sí? Sí, bueno, así oigo mejor. Bueno, entonces es lo que voy a tratar de hacer con ustedes. En ese sentido, agradezco a Claudia y a los organizadores que me invitaron a esta conferencia porque en cierta forma me obligaron a sentarme, reflexionar y ofrecerles, para poder ofrecerles algunas ideas, ¿no? Bien, voy a empezar por hacer una referencia a Eric Dardel, que seguramente varios de ustedes lo conocen. Hace como 70 años ya, estamos hablando de 1952, era profesor francés de una escuela secundaria. Estaba escribiendo un libro que se llama El hombre de la tierra, que afortunadamente ya tenemos en castellano hace poco tiempo. De hecho, retomando el título de la obra póstuma de Reclus de 1906, ¿no? Hay una fotografía en este libro en el que se ve un profesor de esa época, ¿no? Muy serio, de corbata, apenas esbozando una sonrisa, y el paso prácticamente desaparecido la obra, él mismo no escribió mucho porque se dedicaba docencia. Sin embargo, era un filósofo al mismo que geógrafo, rodeado de destacados intelectuales como su propio suegro, Mauricio Leina, Henry Corbin, que probablemente lo conocen, el historiador, el filósofo Mircea Eliade, Denis de Remont, que escribió El amor y el occidente. Alguien que tuvo un entorno muy interesante, intelectual, que le permitió escribir una obra sui generis,
de la cual quiero retomar unas ideas centrales. Esa obra, por cierto, tuvo éxito en su tiempo, hasta que se republicó en 1990 en Francia, pero sobre todo porque la geografía humanista de Estados Unidos la retomó y lo usó como, la regresó a Francia, lo que es bastante interesante desde la perspectiva de la difusión a veces rara que se hace del conocimiento. Deben de conocer, supongo, François Perú, el economista que hizo la teoría de polo de desarrollo, y Perú, que era un tipo muy serio, muy centrado sobre la economía, escribió esto en una carta a Gardel. Escribió: jamás había leído una historia de la geografía concebida como la descripción del despertar de una conciencia geográfica a través de diversos enfoques bajo los cuales la cara de la Tierra apareció al ser humano. Desde la primera página de la obra, Gardel nos dice que lo que le interesa es hacer lo desconocido, alcanzar lo inaccesible, y la inquietud geográfica precede y porta la ciencia objetiva. Y yo creo que es una idea fundamental. Vamos a discutir un poco ese papel de la visión, de la mirada geográfica, que yo creo que está peleando en alguna forma con la forma tradicional de hacer geografía, que proviene de una visión mucho más racional. Esa inquietud de la cual habla Gardel es la inquietud que debe preceder el trabajo de geógrafo. Es lo que le va a dar sentido y agregar, y eso para mí es muy importante, un sentido humano, una humanidad a su labor. Monté esta época porque estos 67 años, desde mitad del siglo pasado, el mundo ha cambiado, y una cosa que se ha impuesto poco a poco es un proceso de racionalización de las ciencias, que se enfrenta justamente a una visión mucho más humana de lo mismo, y yo creo que es algo que ha marcado la geografía hasta ahora y que la sigue marcando profundamente. ¿Está bien? ¿Me oyen? Se está cortando. Sí, está medio entrecortado. Vamos a probar sacando el video nuestro para ver si podemos escucharte un poquito mejor, porque se nos corta un poquito. Así que no nos vas a ver a nosotros. Sí, no hay problema. Lo importante es que tengan bien sonido y video de su lado. Bien. La misma posguerra, regresando a mi tema, la misma posguerra fue una época de choque en la cual se pensó en alguna forma que la ciencia y la racionalidad podían evitar desastres tales como la Shoah, como una guerra sin sentido que hizo millones de muertos. Y se empezaron, y esto lo manejan muy bien algunos autores, una consolidación de las ciencias desde una visión mucho más racional que antes, ¿no? Yo creo que la geografía de la segunda mitad del siglo XX se empezó en ese momento a reforzar, a tratar de volverse una ciencia digna de ese nombre, como podríamos decir, pero al mismo tiempo empezó un proceso de fragmentación. Hay un diagrama que tiene Richard Pitt en su libro de Pensamiento Geográfico Moderno, en la cual nos enseña que la geografía es una especie de árbol acostado, en la cual el tronco empieza a diversificarse en ramas de manera mucho más consistente a partir de los años 50, ¿no? Identifica una serie de tendencias o escuelas geográficas. Cuando escribe esa obra, que ya es de 98, decía, hace 20 años. Esto parece marcar también una apertura de la geografía, una primera apertura de la geografía que permitió que se diera posteriormente la geografía humanista, la ciencia regional que se conecta a la geografía ambiental, etcétera, etcétera. En el mismo
sentido, voy a ir a la obra de Joan Noguer, de Joan Romero, en un libro colectivo, a las otras geografías. Ellos consideran que además hay otras dimensiones que hay que tomar en cuenta para entender esta evolución de la geografía. Hablan textualmente, les cito, la invisibilidad, la intangibilidad y la efemeridad. Es decir, se refiere a que el geógrafo empieza a interesarse a lo no visible, por una parte, a lo intangible, por otra parte, y finalmente a los eventos efímeros de corta duración. Ambos, los tres más bien dicho, habían sido muy poco retomado por la geografía tradicional hacia esa época, ¿no? De ahí a que entendemos que la definición de la geografía que se usaba hasta hace poco era básicamente la descripción de las localizaciones de las materialidades, tanto natural como humana, sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, se ha señalado que la geografía ha sido evolucionando en forma interesante. Claval señala que la geografía ha tenido muchos cambios porque los objetos políticos se han modificado, porque en parte los pueblos de lo que llamaban antes países subdesarrollados, hoy llamaríamos el sur, se han empezado a levantar y a rechazar Occidente, primero por la descolonización, los problemas de las culturas distintas y de un medio ambiente extremadamente deteriorados son simbólicas distintas a las anteriores. En ese sentido, la geografía se ha salido de sus sendas tradicionales y empezó a asumir ciertos giros, ¿no? En la presentación hacían referencia al libro que coordiné con Alicia Lindón de Giros de la Geografía Humana, a eso me refiero, ¿no? La geografía se ha salido de sus certezas tradicionales y empezó a interesarse al giro cultural, al giro lingüístico y muchos otros, y se han hecho presentes permanentes y han transformado la geografía. Les voy a citar un párrafo de Alicia Lindón en el sentido en la cual decía en el primer capítulo del libro, decía, en cada campo de la geografía humana, estos giros han adquirido diversos matices, aunque en términos generales implican la construcción de un nuevo cuerpo teórico en torno al espacio, en diálogo con lo producido sobre el asunto por las otras ciencias sociales. ¿Qué hay que poner en evidencia acá? Que progresivamente la geografía se va a asociar, se va a acercar primero y se va a asociar abiertamente en ciertos casos con otras disciplinas. Hay una que se pusiéramos en posición mucho más abierta. Yo hablaría de antropología, la filosofía, obviamente, que ha tenido siempre una inquietud fuerte sobre espacios, formándose, como lo habíamos puesto en el título del libro, una serie de encuentros, pero también de desencuentros entre la y las demás ciencias sociales. Con otras, como la economía, la verdad que ha sido mucho más complicado. Al mismo tiempo, yo diría que esta pretensión probablemente utópica y en alguna forma arrogante, algunos geógrafos, de que la geografía fuera ciencia integradora, transversal a las demás, es una idea que ha sido arrasada un poco en función cuantitativa de los conocimientos, la adquisición de los métodos y nuevas técnicas. Ya estamos lejos de esos planteamientos de la primera fase de la geografía moderna, la de Ritter, la de Humboldt, cuando ellos anhelaban todavía la idea de que la geografía era una ciencia de la Tierra, como decía Ritter, o era el estudio del cosmos que atravesaba todo. Interés que vamos a reencontrar también gente como Lefebvre,
que planteaba la idea de que lo que había que hacer una espaciología, es decir, una ciencia del espacio que abarcara. Hay fragmentación en la geografía, es evidente. No se ha logrado esta versión transversal y abarcadora que se había pensado. Y, como decía, la evolución de la tecnología y de la concepción de las ciencias en el modelo liberal viene a reforzar esto. En alguna forma yo diría, desde una perspectiva política, que al mundo del capital no le interesa tener explicaciones extensas porque podrían poner en tela de juicio su propio papel dentro de la conformación mutua, sino que prefiere resultados fragmentados, difíciles de hablar entre sí, para mantener el control sobre los resultados, yo diría que sobre los científicos. En alguna forma también sabemos que otras ciencias sociales han retomado aportes de la geografía, los han naturalizado, es decir, los han hecho propios, se han apropiado de los conceptos. Y eso nos invita a la reflexión, porque finalmente no es tanto que la geografía se está imponiendo totalmente, sino que la geografía en parte se diluye, ¿no? Por ese desbordamiento que observamos en áreas de frontera, en temáticas que están retomando antropólogos, sociólogos, psicólogos, etc. ¿No? Sin embargo, también estamos viendo que hay autores que yo citaría Serge Latour, Garmon y Ilya Prigogine, que son autores que desde Latour, sociología, estudio de las ciencias, Edgar Morin más desde sociología y Prigogine la física y la filosofía, se ubican en áreas de frontera y logran integrar esos aportes de la geografía sin naturalizar exclusivamente en una sola vista. Bien. La cosa que más me hizo pensar cuando estaba preparando esta ponencia es el tema de las nuevas tecnologías. No olvidemos que la mayor parte de las tecnologías que enfrentamos ahora, que tenemos a disposición, se orientan a mejorar nuestro control del tiempo y del espacio. Lejos de otorgarnos una mayor libertad, como podría pensar, los desarrollos tecnológicos nos ofrecen un mayor control de tiempo, pero no para disfrutarlo de manera libre y soberana. Al contrario, sirven, y se ha denunciado cada vez más, para esclavizarnos en un modelo de control de tiempo temporal, de un modo de control temporal creciente, en el cual nuestras actividades están diseñadas y organizadas de manera cada vez precisa, a partir de un tiempo fragmentado, cronometrado, yo diría seco. No hay lugar para la pereza, la no actividad o el juego. Esto también implica un control cada vez mayor del espacio. No tenemos que perder de vista los instrumentos que tenemos a disposición, como el GPS, los software tipo Google Maps, etcétera, nos permiten un desplazamiento más fácil y racional en el espacio, pero al mismo nos tienen absolutamente controlado. Y lo hemos visto en muchas ocasiones. Finalmente, nuestros teléfonos no son muy diferentes. ¿Sí? Estamos teniendo un problemita que te estamos escuchando un poquito entrecortado y no logramos entenderte por completo. Entonces, te podemos pedir, nosotros te vamos a sacar la imagen para que no se vea la imagen tuya, pero sí solo el audio. ¿Sí? Perfecto. Sí, claro, claro. Reempiezo a la... No, ¿dónde quedaron? No, se venía escuchando más o menos bien, pero tendrías que vos sacar el audio del video. Ahí tenés vos un botón con una camarita.
Sí, ahí está. ya lo hice. Perfecto. Bueno, ¿se oye mejor? Ahora aparentemente pareciera que sí, pero bueno, Bueno, continuemos. sigo. Bueno, quizás retomo un poco el tema de la tecnología donde lo dejé. No voy mucho por atrás, afortunadamente. Decía que lo que a mí me ha parecido lo más interesante de tratar cuando estaba haciendo la reflexión de este artículo es el tema de las nuevas tecnologías. Les decía, no sé si lo oyeron bien, que la mayor parte de las nuevas tecnologías que tenemos a disposición, lo que están pretendiendo es cortar los tiempos, reducir, compactar los tiempos, pero también trabajando sobre el espacio. Y en cierta forma, ese control fragmentado del tiempo, cronometrado y seco, está al mismo tiempo modificando nuestra percepción del espacio. Para darles un ejemplo, es cada vez más evidente que en las grandes ciudades somos más propicios a mirar programas de cartografía tipo Google Maps, Maze, etcétera, y a fijarnos a nuestra experiencia y nuestra intuición para guiarnos. Y por otra parte, les decía que los instrumentos que están usando, como el teléfono celular, acaban siendo instrumentos de control de nuestra existencia. Y yo diría, quizás exagerando un poco, pero no tanto, que no son muy diferentes del brazalete o de las pulseras de muñeca o de tobillo que ponen a los presos para controlarlos cuando están en libertad condicional. Bien. ¿Qué ha pasado con los geógrafos? Que en muchos casos, yo creo que los geógrafos hemos aceptado esas tecnologías sofisticadas que ponen en tela de juicio el libre albedrío, la independencia y la capacidad autónoma del ser humano. Muchos nos hemos regocijado de la profusión de un instrumental sofisticado que nos da mayor lustre a la profesión. En otros términos, acercándonos al uso de esas tecnologías, tenemos la impresión que jugamos en la cancha de los grandes, las ciencias duras, nos tuteamos con las disciplinas que están más en auge y accedemos más fácilmente a bolsas de recursos estatales y a veces aún más a las bolsas de recursos de las empresas. La relación de este tipo de trabajo geográfico con la sociedad no solamente es a través de la academia o del Estado, cada vez más está en relación directa con una economía que busca justamente aprovechar el conocimiento geográfico para desarrollar sus actividades y su rentabilidad. En ese sentido, muchos geógrafos, y no espero que no lo tomen como un reproche, una crítica, es una constatación, hay que reflexionar sobre ella, se han querido distanciar de los métodos pedestres. Acuérdense que decía Vidal de la Blas, que la geografía se hace con los pies. Y ahora queremos que toda la geografía se haga por automatización, alta tecnología, generando un conjunto de técnicas, un conjunto de planteamientos que es una especie de informática geográfica o también geografía informatizada o, en voz de algunos, una geomática. Bajo esta lógica, aparentemente irreprochable, el campo de las ciencias sociales y de las técnicas tradicionales puede parecer exiguo cuando queremos acceder a otro estatuto, a la panoplia tecnológica atractiva y un reconocimiento oficial
del mundo de las empresas y de los pares, cosa que es particularmente anhelada en un mundo de alta competitividad entre científicos. Las universidades lo ven bien, nosotros lo sabemos. No se trata de discutir esto, es mandado por las mismas universidades que consideran que esta tecnificación, yo diría que ya exacerbada en algunos campos, la geografía es algo extremadamente positivo, ¿no? Algo similar, aunque no lo voy a manejar ahora, está pasando con la componente biogeográfica, en la cual cada vez más estamos trabajando a partir de datos directos obtenidos a partir de tomas de información que son proveídas por satélites, por radares, por sondas, etcétera, ¿no? Y la geografía humana, pues está, como les comenté, muy cercana a las ciencias sociales y a las humanidades. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿dónde quedó la geografía? ¿No? Existe, la pregunta, ¿existe aún algo que pega o articula esos fragmentos? Y la geografía, que es una de las ciencias más viejas y tradicionales con la historia, ¿todavía sobrevive o está como en coma artificial o sobreviviendo por medios asistidos? ¿No? Esa es una pregunta importante. ¿A qué va a orientarse la geografía con esta toma de posición tan fuerte, tan brutal que tienen las tecnologías? ¿Y qué hacer del geógrafo? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Lo tenemos que aprovechar de otra manera? Ese es el tipo de cosas, de preguntas que yo lanzo para, en alguna forma, proyectar la geografía de hoy a varias décadas. Una segunda parte de la problemática actual lo ubico más en el campo de la ética, del desarrollo en general, ¿no? Y obviamente de geografía en particular. Lo que vemos es una voluntad de protocolizar la geografía, ¿no? Yo estaba pensando que no nos podemos imaginar a Humboldt, a Reclus, o ni siquiera a Vidal de Lablache, que era bien conforme, para decirlo así, llenando un protocolo de investigación como los que nos exigen universalmente nuestras instituciones científicas de tutela. Puedo hablar del CONACYT mexicano, de Conciencia, de CONICET y de CONICYT, entre otros, ¿no? No hay mucha duda al respecto. Se puede contestar que hace un siglo o dos eso era inadmisible, pero que la evolución actual de las ciencias nos obliga a hacer semejante declaración de intención, que es lo que realmente es un protocolo de investigación, y que eso es absolutamente necesario. Nos tenemos que doblar, someter este proceso. Sin embargo, y aquí viene lo de Dardel que puse al inicio, la diferencia fundamental que tenemos en geografía con algunos procesos que son de ciencias duras, para decirlo así, o biología, etcétera, es que nosotros estamos trabajando con la materialidad de la Tierra, pero también con el carácter profundamente humano de los procesos que estudiamos sobre la faz de la Tierra. Estamos trabajando en la diversidad y la complejidad de estos procesos. Jacques Lévy habló mucho un tiempo de la serendipia, ¿no? Esta hada benévola que en ocasiones nos regala descubrimientos que no buscábamos, ¿no? Sencillamente porque se nos paró enfrente procesos, situaciones que nos han hecho descubrir cosas que no estaba en nuestro protocolo o en nuestro proyecto de investigación inicial. En alguna forma, podemos pensar, como decía Walter Benjamin, que la literatura policíaca anda en lo mismo,
¿no? En la literatura policíaca se busca de repente un indicio, perdón, que nos lleva a otra cosa que no pensamos que iba a pasar, etcétera. Y yo diría que muchas veces en el trabajo de geógrafo estamos enfrentando situaciones similares, ¿no? La intuición, la paciencia en la observación, la recurrencia en la misma, son todos técnicas de investigación, para llamar en alguna forma, que difícilmente caben en la explicación inicial o en la definición inicial de un proceso de investigación. Entonces ya hemos regresado a la cuestión humana y la ética que esto aporta. Michel Luceau nos habla del hombre espacial, ¿no? De el hombre que hace a diario la construcción social del espacio humano, ¿no? La forma de construir el espacio humano, que es lo que nosotros estudiamos los geógrafos, no es solamente distinguir, catalogar y analizar. El hombre espacial arma una suerte de intriga como ser humano que construye en cada instante de su vida, modifica su voluntad o según la reacción del entorno para llegar a sus fines. Dicho en otras formas, el sujeto, el hombre espacial, no está condicionado totalmente a reglas, a normas, a repetición de actividades, o ni siquiera a su propio pasado. Tiene un grado de independencia y de libre albedrío que remite justamente a la esencia misma de su humanidad, que hace que su quehacer sea algo valioso. Esto no lo vamos a encontrar por métodos formalizados, ¿no? Tenemos que ir a la narración, a la observación, al recorrido del espacio, a la reflexión, a la comparación, ¿sí? Que son todas las formas de abordar esa intervención del hombre espacial sobre su propio espacio. Si analizamos un conjunto habitacional para entenderlo, y va a ser tan importante manejar datos duros sobre el mismo como observar el estado de las puertas, la presencia de flores en las terrazas, la ropa colgando para secarse, los movimientos de la gente dentro del espacio, etc. Quizás solamente haciendo esto vamos a ser capaces de entender esa intervención del hombre espacial. Y cuando obviamente hablo de hombre, que quede claro, hablo de hombres y mujeres, ¿no? Esa intervención del hombre espacial en su entorno para modificarlo y adaptarlo e imaginarlo a lo que él requiere. Por lo mismo, diría yo, investigar el hombre espacial, sus prácticas, o de manera más general su forma de habitar el mundo, no puede restringirse, repito, a procedimientos tecnificados y codificados en protocolos, sino que debe derivar de una auténtica investigación, se construye en el camino y se acomoda con la evolución misma del trabajo investigativo. ¿Se acuerdan de la frase de Serap que el camino de la investigación geográfica se hace al andar y no se determina a priori de manera formal? Podemos usar para ello técnicas. Eso obviamente nadie lo va a negar, sería una cerrazón absurda. Técnicas inclusive de alto vuelo, para llamarlas así. Podemos usar métodos y técnicas de otras disciplinas, pero el acto más esencial, más trascendente del geógrafo es llegar a conocer bajo facetas diversas, reuniendo todos esos instrumentos en sí que nos aportan resultados, cómo el hombre habita la Tierra, o sea,
cómo crea su morada terrestre. La singularidad del trabajo del geógrafo sugiere entonces la necesidad de una geografía que en algún otro trabajo yo llamé una geografía sensible, es decir, no regida solamente por la razón pura, estricta y normativa, sino por una razón sensibilizada a la humanidad del sujeto estudiado y por ende al quehacer de sus prácticas espaciales. En este contexto podemos ver que la geografía de recién cuño se ha abierto a esta exigencia, en particular con el advenimiento de la geografía humanista, la cual parte no solamente de una humanización de las técnicas, sino de una reflexión filosófica basada en autores adscritos, entre otros, a la fenomenología, pero no solamente. La respuesta de la geografía a este llamado de humanización que introduzca lo sensible a la par, sino antes de la razón pura, ha permitido, creo yo, enriquecer las perspectivas geográficas, no solo para reconstruir la geografía urbana, sino transformar la geografía tradicional y en algunos casos inclusive lo vamos a ver en la geografía aplicada. Hay trabajos de Michel Roux en Francia que nos muestra cómo este tipo de enfoques ha permitido mejorar sensiblemente las políticas y los proyectos de ordenamiento del territorio en algunas partes de Francia, en particular en Bretaña, ¿no? Bien, ¿qué perspectiva planteo para el mañana? Yo no sé y tengo duda, personalmente, de que las disciplinas tradicionales sean susceptibles de mantener su presencia en su estado actual, frente a una tendencia auténtica de construcción emprendida por el neoliberalismo, con grandes golpes desde la tecnología, la reducción del financiamiento a la investigación académica y las reformas de la educación superior. Debemos asumir que probablemente las disciplinas más tradicionales podrían ser las más golpeadas en el futuro. La historia, la geografía en particular, están puestas en tela de juicio, tanto más que las tecnologías le pegan justamente en sus componentes, en su objeto mismo, que es el tiempo y el espacio. ¿No sería entonces que las nuevas tecnologías están logrando el fin del espacio, que por ende anuncia la defunción de la geografía y de los geógrafos de nueva cuenta en su vieja versión? Estamos viendo que las escuelas de geografía tradicional pierden pie frente a las demandas específicas del mercado de trabajo que quieren contratar geomáticos, si así los debemos llamar, y especialistas, por ejemplo, en técnicas de data mining, de minería de datos, para entender los comportamientos de los individuos. Ya conocen seguramente el caso reciente de Cambridge Analytica y Facebook, ¿no?, para analizar comportamientos políticos. ¿Sería imposible, pregunta, que podría haber empresas que empiecen a hacer esto para analizar los comportamientos espaciales? Ya no vistos obviamente como construcción social del espacio humano, ¿no?, sino como prácticas espaciales codificables, medibles, y reproducibles. ¿No sería que los comportamientos espaciales de los sujetos ya son susceptibles de ser analizados a través de los datos duros? Quisiera terminar la plática con una reflexión sobre la ética, entonces, del trabajo del geógrafo, tema que les había comentado hace un rato. Los cambios en el mundo actual apuntan a por lo menos algunas evidencias. La primera, y es la más contundente, es la dominación radical del dinero como elemento dominante en la vida social, como lo había anticipado George Simmel hace poco más de un siglo con su filosofía del dinero. Y por ende como un proceso que mina también la investigación científica en el fundamento mismo de su quehacer. La segunda reflexión
es la destrucción del hábitat humano que marcó la época civilizatoria del Occidente, en particular y no exclusivamente lo que seguimos llamando ciudad, aunque esté moribunda, reemplazada pobremente por extensos espacios urbanizados y transformadas en sus centros y proseños patrimonializados para el turismo, ciudades sin ciudad, como las bautizó atinadamente Manuel Delgado. La tercera constatación remite a la instrumentalización exacerbada de la relación entre grupos humanos y naturaleza, con el afán de saquearla, bajo formas que no respetan en lo más mínimo la posibilidad de regeneración de los recursos y sobre todo las relaciones seculares que muchas poblaciones han establecido con su ambiente. Y la cuarta y no la menor para mí es la sumisión del humano a las necesidades del capital bajo la dominación económica, la generación de máquinas de competición, la lucha racial, los choques culturales que desvían la atención de los seres humanos de los problemas más importantes que vive nuestro planeta. Frente a los conflictos que han dominado el mundo desde por lo menos el inicio del siglo XX y no han tenido más que escasos momentos de respiro, el trabajo profesional no puede ni debe mantenerse indiferente. La geografía del siglo XXI solo tiene sentido si de alguna manera interpela este entorno que lleva a la humanidad al desastre. No hay duda que el renacimiento de la geografía crítica, con el trabajo loable de los neomarxistas y los anarquistas, es esencial en ese proceso de recuperación de una voz fuerte para la geografía. Al mismo tiempo, es bien evidente que la siempre demostración de hechos, cosas que hacemos día a día, es también un aporte valioso porque, privado de ideología y es por ende más fácilmente asimilable para las mayorías que han visto erosionar su capacidad crítica. Es decir, mostrar las cosas y no forzosamente integrarles a un marco crítico que las ideologiza. La construcción de la geografía del siglo XXI debe entonces hacerse desde las universidades, obviamente, pero también desde foros diversos. La educación geográfica, encarcelada por patrones y modos de pensar en ocasiones decimonónicos, debe reformarse. Lo recordaban ya Reclus y Kropotkin hace más de un siglo. La revolución que requiere el sistema educativo en geografía es sumamente urgente porque las visiones vicarias de la misma, vehiculado por canales especializados de televisión y revistas turísticas más geográficas, son los soportes de una declaración de guerra de los sistemas de poder en contra de una geografía que Pierre Georges llama activa, a la vez crítica y constructiva, que es la que nos exige el mundo actual. Y termino con una frase de Armand Fremont que dice lo siguiente: por otra parte, dice Fremont, no concibo la geografía de otra forma que una mirada sobre el mundo. Es una ciencia que progresa cada día. También es nuestra percepción del mundo con sus razones, sus estructuras y sus flujos, pero también, y insisto en esto yo personalmente, con sus bellezas, sus felicidades, sus dramas y sus sufrimientos. Muchas gracias.